gloria y toda la gloria, la honra y honor. Dale una ofrenda de palmas al Señor con todo tu corazón, hermano. Gloria a Dios que vive a su nombre. Gloria a Dios. Dale ofrenda de palmas al Señor, hermano amado, con todo tu corazón, porque el Señor está con nosotros en esta mañana. Gloria a Dios, su presencia es real en este lugar, hermano amado. Podemos sentir su presencia. ¿Cuántos hemos sentido la presencia de Dios? Amén. Vamos a esta hora a tomar nuestro lugar. Vamos a abrir la palabra, por favor. Gloria a Dios. En el libro de Isaías, vamos a ir al libro de Isaías, el libro de Isaías capítulo 1. Quedamos, hermano, un tema pendiente que hoy queremos a lo mejor no culminar, pero seguir meditando, seguir de alguna manera, hermano amado, escarbando a este versículo, Isaías capítulo número 1. Vamos a leer el versículo número, gloria a Dios, vamos a leer, gloria al Señor, en el versículo número 15, vamos a ver si es el 15, amén. Gloria a Dios. Es el 16. Dice el 16: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad. Dice: quitad la iniquidad de vuestras manos o de vuestras obras de delante de mí. Dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. Entonces, fíjese el orden. Empezamos a meditar en este orden de factores, porque dice aquí la palabra en la última parte del versículo número 16. Dice: dejad de hacer lo malo. Y el 17 dice: aprended a hacer el bien. Entonces vamos a continuar escarbando un poquito, profundizando un poquito en este tema, hermano, de aprendiendo a hacer el bien. Entonces empezamos a aprender, hermano amado, que Dios quiere que nosotros aprendamos a hacer lo bueno. Aprendamos a hacer lo bueno. Fíjese, hermano amado, que por ejemplo, nosotros hemos estado hablando los viernes que nosotros, hermano, en nuestro espíritu, hubo una preexistencia espiritual donde estuvimos en la escuela del Padre. Y allá en la escuela del Padre dice la Biblia que todo aquel que oyó y aprendió del Padre, dijo el Señor, viene a mí. Y aquel que viene a mí, aquel que envíe a mi Padre, yo no lo voy a echar fuera. Entonces, hermano amado, quiere decir que en nuestro espíritu un día estuvimos allá con Dios. Y Él nos enseñó acerca del Hijo. Él nos dio, hermano, Cristología 1, Cristología 2, Cristología 3, Cristología 4, Cristología 5, Cristología 6, Cristología 7, hermano amado. Y en la escuela del Padre estaba enfocada a revelarnos a Cristo. Entonces, para que cuando usted viniera ya a la tierra, usted pudiera reconocer la voz de tu pastor. Porque Juan dice que sus ovejas oyen su voz. ¿Por qué? Y dice, y le siguen. ¿Sabe por qué? Porque conocen su voz. Entonces, hermano, ¿dónde nosotros conocimos la voz de Cristo? Aquí en la tierra no. Pero allá en la preexistencia, en la eternidad pasada, cuando Dios creó nuestro espíritu, porque mire, nuestro espíritu, nuestra alma es antes que nuestro cuerpo. Nuestro espíritu, nuestra alma es antes que el cuerpo. Tanto así, hermano amado, que la Biblia dice que cuando Dios hizo a Adán, fíjese, dice que formó del polvo de la tierra. ¿Qué formó del polvo de la tierra, hermano? El cuerpo. Pero dice la Biblia que Dios sopló en su nariz aliento de vida. O sea, ya estaba aquella imagen formada de barro, pero no tenía vida. Entonces la vida la traía ¿dónde? Dios en su boca. Dice que Dios sopló. O sea, ahí cuando sopló, ahí se desprendió el alma y el espíritu de Adán. Y entró en aquel cuerpo de barro y el hombre llegó a ser un alma o un ser viviente. Entonces, pero el espíritu y el alma ya los traía Dios en su boca. Entonces quiere decir que el espíritu y el alma fueron hechos antes que el cuerpo. Entonces, por eso, mire, hay versículos tan interesantes como Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Entonces, ahorita, hermano, usted está participando de carne y de sangre. Pero lo que me impacta de ese versículo es que dice que ya éramos hijos. Dice, éramos hijos antes de tener carne y sangre. O sea, éramos hijos ya en la preexistencia.
Y entonces, hermano, los hijos vienen y participan de carne y sangre, vienen y toman cuerpo. Usted, hermano amado, por eso hemos hablado que usted nunca fue hijo del diablo, usted siempre fue hijo de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, el Señor allá te enseñó a Cristo, pero una vez que aprendemos del Padre acerca de Cristo, el Señor nos manda a la tierra y aquí vamos a tener otra escuela. Aquí el Señor viene a enseñarnos otra escuela, ¿va? Aquí el Señor viene a meternos a la escuela del Hijo. Ya estuvimos en la escuela del Padre. Ahora viene la escuela del Hijo. Y entonces en la escuela del Hijo, que es aquí ya la existencia, que ya es aquí en la humanidad, que ya es aquí en la tierra, el Señor nos quiere que aprendamos ciertas cosas importantes. Entonces ya dijimos que el Señor quiere que aprendamos sabiduría. El Señor quiere que aprendamos justicia. El Señor quiere que aprendamos, hermano amado, prudencia. Entonces ya hablamos de la sabiduría, de la prudencia y de la justicia. Pero hoy vamos a ver otros puntos donde el Señor también quiere que nosotros aprendamos. Vamos a ver otros puntos que el Señor quiere que aprendamos. Vamos a ir a Isaías capítulo 28, versículo 19, y vamos a ver otras áreas las cuales Dios quiere que aprendamos. Vamos a Isaías 28, 19. Acuérdese que estamos hablando de aprender a hacer lo bueno. Entonces ya dijimos que bueno es la justicia, bueno es la prudencia, bueno es la sabiduría. Pero también, mire, aquí habla de otro aspecto, de otra área. Isaías capítulo 28, versículo número 19. Voy a leer este versículo en una versión que es la versión de Hünemann, Guillermo Hünemann. Es una versión un poquito árida, pero hermano, nos trae luz o más luz sobre este versículo. Dice Isaías 28, 19. Amén. ¿Lo tiene conmigo? Mire, aquí en esta versión dice Isaías 28, versículo número 19. Dice: luego que comience a pasar, dice, Él os arrebatará, porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche, y será ciertamente espanto el entenderlo oído. Entonces voy a leer la última frase en la versión Guillermo Hünemann. Dice: aprender a oír. Aprender a oír. Aquí dice que será ciertamente espanto el entenderlo oído. Pero en la versión de Hünemann, la última frase dice: aprended a oír. Aprended a oír. Entonces, una de las áreas que el Señor nos quiere enseñar, o una de las cosas que tenemos que aprender, es aprender a oír. Dios quiere que aprendamos a oír, hermano. Entonces, hermano amado, lo bueno, que Dios quiere que nosotros tengamos es, hermano, que nosotros modifiquemos nuestra manera de oír. Porque mire, antes oíamos con oído carnal, antes oíamos con oído de la carne, pero ahora en Cristo usted tiene que oír con un oído circuncidado. Ahora con Cristo usted tiene que oír con un oído espiritual. Fíjese que me impacta mucho lo que dice Proverbios. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 1, porque mire, aquí dice la Biblia que una característica de los sabios, fíjese, ¿cuántos queremos ser sabios aquí? Amén. Yo quiero ser sabio, ¿va? Entonces yo creo que nadie quiere ser insensato, todos queremos ser sabios. Pero mire, en el versículo 5 dice: oirá el sabio y aumentará su saber. Entonces, una de las características de los sabios es que los sabios oyen. Y ese, hermano amado, qué importante es esto. Dice: oirá el sabio. Entonces, si queremos ser sabios, hermano, tenemos que aprender a oír. Y fíjese que lamentablemente a todos nos gusta más hablar que oír. Nos gusta más hablar que escuchar. Entonces Dios quiere que modifiquemos eso. Fíjese que Santiago dice: hermanos, quiero que todos sean tardos para hablar, tardos para airarse y prontos para oír. Entonces, hermano amado, Dios te quiere enseñar a oír. ¿A oír qué? A oír su palabra. A escucharlo a Él. Porque mire, hermano amado, por ejemplo, en la oración es un diálogo, no es un monólogo. Usted, hermano amado, en la oración hay un tiempo donde usted le habla a Dios, donde usted le dice: Señor, te alabo, te exalto, Señor, te necesito de tu amor, de tu paz, de tu misericordia. Pero tiene que haber un momento en la oración donde usted haga pausa y usted ponga atención a lo que Dios le quiere hablar, porque Dios te quiere hablar. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces a veces hablamos y no le damos oportunidad que el Dios del cielo nos hable, que Dios, hermano amado, nos diga lo que Él quiere de nosotros. Mire, si usted hace una pausa en su oración y dice: Señor, aquí estoy, quiero que tú me hables, Dios te va a hablar.
te va a hablar al corazón. Quizás te hable con voz audible o te va a hablar al corazón. Pero mire, Dios te va a hablar. Si usted le da oportunidad a que Dios te hable, Dios te va a hablar. Pero hermano, eso es algo que tenemos que, hermano amado, ejercitar, inclusive entre nosotros, hermano, porque a veces, mire, platicamos, ¿verdad? Y no hemos aprendido a oír. A veces el esposo no ha aprendido a escuchar a la esposa. La esposa no ha aprendido a oír al esposo. O a veces los padres no han aprendido a oír a los hijos. Solo los regañan, solo les llama la atención, pero no los escuchan. Entonces, hermano amado, Dios quiere que aprendamos a oír. Fíjese, hermano, el oído es algo, hermano, fundamental para dar fruto. Vaya conmigo a Mateo 13, por favor, vaya conmigo a Mateo capítulo 13, hermano amado. Mateo 13 dice aquí en la explicación que el Señor da acerca de la buena tierra. Dice Mateo 13, gloria a Dios. Vamos a ir a la explicación de la parábola del sembrador. Y aquí en Mateo capítulo 13 el Señor dio las 7 parábolas que hablan de los misterios del reino y explicó la parábola del sembrador. Quiero ir al versículo número 23. Dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye. Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Entonces el oído es parte de un círculo virtuoso. El oído, hermano, forma parte de un círculo virtuoso del fruto. Porque no puede dar fruto si primero no hay oído. Y entre el oído y el fruto tiene que haber entendimiento. Pero no va a haber entendimiento si no escuchamos. Entonces primero tenemos que escuchar. Y mire, hermano, el diablo es tan astuto que él sabe que si usted oye, va a entender. Si usted oye la palabra, la va a entender. Y si usted entiende, ¿qué va a pasar? Va a dar fruto. Fíjese, hermano, el que oye va a entender y el que entiende va a dar fruto. Entonces se forma ahí un círculo virtuoso. El oído trae entendimiento y el entendimiento trae fruto. Pero mire, hermano amado, el enemigo sabe o conoce este círculo virtuoso y sabe desde dónde empieza a atacar. Empieza a atacar desde el oído. O sea, el enemigo no ataca cuando usted ya está en la fase del entendimiento. El enemigo empieza a atacar desde el momento que usted empieza a oír. Lo que el enemigo quiere es que usted no oiga, que usted no aprenda a oír, que usted no oiga nada, hermano amado. Entonces tenemos que, hermano, ir a los enemigos del oído. O sea, hay enemigos que impiden, hay obstáculos que impiden el oído. Por ejemplo, un enemigo del oído, le voy a decir aquí profundizando este punto. ¿Sabe cuál es un enemigo del oído? El orgullo. El orgullo. El orgullo es un enemigo del oído. Porque a veces, hermano amado, mire, hay gente, o vemos personas que a veces tenemos orgullo. Y a veces, hermano amado, o solo me pasa a mí, a lo mejor usted sí es humilde, ¿va? Pero a veces, mire, a veces uno puede decir, el hermano, ¿qué me puede enseñar? El hermano, ¿qué me puede decir? Si yo ya todo lo sé. Entonces, hermano, ahí el que te está impidiendo oír, ¿quién es? El orgullo. Porque tú crees que todo lo sabes. Entonces, hermanos amados, para empezar, para aprender a oír, tenemos que ser humildes. Porque si no, usted no va a poder oír nada. Otro enemigo del oído, ¿sabe cuál es? Es, hermano amado, a veces ¿cómo decir? La falta de amor. La falta de amor. O la falta de comprensión entre los hermanos. Porque mire, si usted le cae gordo a un hermano, difícilmente lo va a oír. Si alguien te cae mal y esa persona que te cae mal, hermano amado, viene y te dice, mira, yo recibí una palabra de Dios para ti. Hermano, ¿cree usted que le va a prestar atención? No le va a prestar atención porque le cae mal el hermano. ¿Usted se acuerda cuando José recibió un sueño de Dios, hermano? José recibió un sueño de Dios donde él miraba, hermano, cómo sus hermanos, como él miraba unas espigas y cómo las espigas de sus hermanos se inclinaban a la espiga de él. Y usted ve que José estaba recibiendo revelaciones de Dios a través de sueños. Y él iba y les contaba a sus hermanos, las revelaciones de Dios que Dios le estaba dando a él. Y sus hermanos, ¿qué hacían con esas revelaciones? Dígame, las recibían, decían, qué gozo que está recibiendo la revelación. No, hermano, les caía más gordo. Les caía más mal. ¿Por qué? Porque no podían ver a José. Entonces usted se da cuenta, hermano amado, que el orgullo es un enemigo del oído, que la falta de amor es un enemigo del oído, que la distracción es un enemigo del oído. Entonces Dios quiere, hermano amado, que aprendamos a oír, que aprendamos a escuchar. Fíjese, ahí en 1 Samuel capítulo número 15, versículo número 22, dice la palabra que para Dios es mejor el prestar
atención. O sea, el Señor quiere que usted le preste atención, que usted lo oiga, que usted y yo aprendamos a prestar atención. Y si hay un libro, hermano, que nos enseña acerca de la importancia de prestar atención, es Génesis. Porque mire, ahí en Génesis nos habla de cómo nosotros tenemos que estar atentos a cada palabra de Dios. Por ejemplo, el Señor le dijo a Adán, ¿va?, le dio un mandamiento, le dijo: el día que tú comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, infaliblemente, ciertamente te vas a morir. Vas a morir. O sea, no le dijo: a lo mejor vas a morir, o quizá mueras, o a lo mejor la muerte te afecta. No, le dijo: si tú comes, infaliblemente. Escuche la gravedad de la palabra, escuche la fuerza de la palabra. O sea, a Dios hay que oírle, hermano, cada palabra que Dios habla es importante. ¿Cuántos dicen amén? Dale una ofrenda de palmas al Señor, amén. Por eso, hermano amado, dale una ofrenda de palmas a Cristo, amén. Gloria al Señor. Entonces hay que prestar atención. Hay que prestar atención, hermano. Hay que aprender a oír. Entonces fíjese, a Adán le falló el oído ahí, y también le falló el oído a Eva. O sea, los dos, hermanos, les falló la atención, porque Dios les dio una palabra fuerte. Dios les dio una palabra, hermano amado, grave, una palabra importante. Y ellos, hermano, por no prestar atención, por no oír bien, redujeron, hermano amado, diluyeron la palabra de Dios. Y entonces Eva, hermano amado, terminó diciendo cosas que Dios no dijo. ¿Por qué? Porque no prestó atención al mandamiento de Dios. Dijo: es que Dios nos dijo que no tocáramos el fruto, y que si comiéramos de ese fruto moriríamos. Dios no dijo eso. Dios dijo que no lo podían comer, no dijo que no lo podían tocar. Y no dijo que se iban a morir, dijo: infaliblemente se van a morir. Entonces, hermano, fíjese todo lo que trae el no prestar atención. Por ejemplo, poníamos otro ejemplo, hermano, el ejemplo de Noé. Dios le dijo a Noé, y eso vuelve a la carga Génesis. Por eso le digo que si hay un libro que nos habla acerca de la importancia de prestar atención, es Génesis. Porque Dios le dijo a Noé: mira, voy a traer el diluvio, pero tú vas a hacer el arca. Pero para poder entrar al arca, ya estaba el arca construida. Le dijo: vas a entrar tú, vas a entrar tus hijos, tu mujer y las esposas de tus hijos. Mire el orden que ellos tenían que tener para entrar al arca. Tenían que entrar Noé, sus hijos, la esposa de Noé y las esposas de sus hijos. Así era el orden para entrar. Pero ya una vez que entraba, porque eso es un principio bíblico. La Biblia dice, el principio bíblico dice: los ancianos enséñenles a los más jóvenes, y las ancianas enséñenles a las más jóvenes. Entonces el Señor estaba estableciendo ese principio ahí. Es decir, Noé tenía que enseñarle cómo temer a Dios, cómo obedecer a Dios a sus hijos. Y la esposa de Noé tenía que enseñarle a sus nueras cómo temer a Dios, cómo comportarse delante de Dios. Es el principio que Dios quería establecer ahí. Entonces resulta que ellos entraron como Dios les dijo. Y ya cuando, hermanos, se acabó el diluvio, cuando se acabó el juicio, Dios le vuelve a hablar a Noé y dice: ahora vas a salir, pero ahora escucha cómo vas a salir. Vas a salir tú, tu mujer, tus hijos y las esposas de tus hijos. Mire, el orden era diferente. Era un orden para entrar y era otro orden para salir. Entonces, hermano, Noé le falló la atención. No aprendió a oír. Entonces él salió, ¿sabe cómo? Como entró. Y dígame, ¿la orden de salida era igual que como había entrado? No, era otra orden. Pero Noé no prestó atención. A lo mejor andaba distraído, a lo mejor, hermano, no sé qué pasaría, pero Noé no prestó atención, no atendió al orden de las palabras de Dios como Dios se las dijo, y entonces salió como entró, no obedeció a Dios. Y mire, esa desobediencia hizo que un hijo de él fuera afectado, fuera contaminado. Ahí halló lugar el diablo para venir y afectar a uno de sus hijos, que fue Cam. Y ese hombre llegó a ser maldecido, hermano. Pero ¿dónde comenzó? ¿Dónde se empezó a fraguar la maldición de Cam? De la desobediencia de Noé en la forma de salir del arca. Entonces, por eso es que hay que prestar atención a cada palabra de Dios. Vuelvo a la carga. A Abraham Dios le dio una orden: sal de tu tierra. ¿Y de qué más? Y dígame, ¿prestó atención a esa última parte? No prestó atención. O sea, él salió de su tierra, pero no salió de su parentela. Entonces, hermano, ahí le falló la atención.
Solo atendió a la primera frase, pero la segunda frase no la atendió porque se llevó al papá, se llevó a los hermanos y hasta el sobrino también se llevó. Entonces, hermano amado, a veces, ¿no será que nosotros nos parecemos a Adán? ¿No será que nosotros nos parecemos a Noé? ¿No será que en eso nos parecemos a Abraham? Que a veces Dios nos habla y como no hemos aprendido a oír, pues fallamos, no atendemos, no prestamos atención. Entonces por eso es que en 1 Samuel 15:22 el Señor dice, hermanos, nos dice a nosotros, hermanos, el pueblo de Dios, para Dios es mejor el prestar atención que los holocaustos, que los sacrificios. Entonces Dios quiere que lo atendamos. Isaías 55 dice, óyeme, fíjese lo que el Señor dice, oídme atentamente. Y van a comer del bien y se va a deleitar vuestra alma con grosura. Es decir, hermano, el Señor ya sabe lo que tú necesitas. El Señor ya sabe lo que tú, hermano, la petición que tienes en tu corazón. Él ya sabe que tú tienes necesidad de vestido. Él ya sabe que tienes necesidad de comer. Él ya sabe que tienes necesidad de pagar, hermano amado, tus gastos. Él ya sabe tus necesidades. Dice la palabra que vuestro Padre conoce qué cosas, hermano, nosotros tenemos necesidad. ¿Cuántos dicen amén, hermano amado? Dios ya sabe lo que tú necesitas, pero Él te lo quiere dar. Pero primero, antes de darte, Él quiere que tú oigas. Dice, óyeme, óyeme. Mira, Dios te va a bendecir. Yo te voy a prosperar. Yo voy a ser tu proveedor. Yo te voy a cuidar. Yo te voy a dar. Pero primero, óyeme, óyeme. Entonces, hermano, ahí es donde nos falla. Porque nosotros primero queremos la bendición. Y después, si nos queda tiempo queremos oír a Dios. Pero no, hermano. Primero Dios dice, óyeme, oídme atentamente. Y entonces te vas a deleitar del bien. Y yo voy a llenar tu alma con abundancia. Pero óyeme, mire, ese principio el Señor lo estableció allá cuando dio de comer a los 5,000. Dice la palabra que primero, ¿sabe qué hizo el Señor? Mire, el Señor iba a hacer un milagro tremendo, iba a multiplicar los panes, porque alguien trajo un lonche, o un jovencito trajo un lonche que traía, hermano amado, y era unos pequeños, hermanos, peces y unos cuantos panes para una multitud que eran como 5,000 hombres, y sin contar mujeres y niños, ¿va? Y las mujeres y los niños comen más que los hombres, ¿va? Entonces, hermano amado, pues imagínense, alimentar todos esos. Entonces, hasta un discípulo dijo que 200 denarios no alcanzarían para darle comer a toda esta gente. Pero mire, hermano amado, aquí, ¿verdad? Dice la palabra que el Señor dijo, siéntenlos a todos, recuéstenlos a todos y ordénenlos el grupo de 50 por 50. Es decir, primero el Señor dice, los sentó. Y ya que los sentó, ya que los ordenó, ahora sí, tomó el pan, lo partió, lo bendijo y lo repartió. Entonces, hermano amado, quiere decir que el Señor no sacó ni una sola pieza de pan sin que antes la gente se sentara y se ordenara. Y cuando todos estaban sentaditos y ordenaditos, el Señor les dio. Y ese mismo principio opera aquí, hermano. El Señor, mire, nos quiere bendecir. ¿Cuántos saben que el Señor nos quiere bendecir? Amén, levante la mano el que sabe que Dios lo quiere bendecir. Mire, dice Isaías, decirle al justo que bien le va a ir. Y yo vengo, hermano, con todo gozo a decirle a usted, hermano, le va a ir bien. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, le va a ir bien. Voltee con su hermano y diga, hermano, a ti te va a ir bien. A ti te va a ir bien. Amén. Gloria al Señor. A ti te va a ir bien. ¿Cuántos dicen amén? A usted le va a ir bien. Amén. Pero mire, hermano amado, usted, hermano, tiene que saber que para que le vaya bien, dice la Biblia, tiene que oír. Oídme. Oiga la palabra. Aprenda a oír. Aprendamos a oír a Dios. Aprendamos a oír a nuestros hermanos. Aprendamos a oír a nuestra esposa. Aprendamos a oír, hermano. Mire, hermano amado, fíjese que como pastor, fíjese que una de las cosas que yo he encontrado es que a veces hay gente que trae cargas bien tremendas, hermano. Y que, verdad, hay cosas que trae cargando en su alma. Y que, fíjese que, hermano, solo el oírlas, eso la sana. Solo el sentarse, a veces, mire, yo he visto gente que llega a la iglesia, hermano, perdóneme la expresión, pero así llegamos todos, hermano, mendigando atención, mendigando amor, mendigando, es que yo necesito que alguien me escuche, que alguien me atienda, hermano. Y cuando alguien de parte de Dios viene y se sienta con él y le dice, a ver, échame todo lo que traes, abre el ropero, abuelita, y échame todo lo que traes. Entonces, hermano amado, ya la gente empieza a desahogarse y decir, es que mire, yo traigo este problema, y es que traigo esta situación, y es que mi casa, y es que mi esposo, y es que mis hijos. Y cuando empiezan a ellos a hablar,
Entonces, mire, al final, hermano, 1 hora por ellos, ya los escuchó, a veces hasta 2 horas. Y más cuando la gente empieza diciendo, todo comenzó con mi abuelito, ya sabes que eso se va a tardar como 2 horas, ¿va? Porque de aquí que llega hasta donde está él, empezó desde su abuelito, imagínese. Entonces ya uno ve el reloj, no, aquí son 3 horas de perdido mínimo, ¿va? Que voy a estar con esta persona porque empezó desde su abuelito. Entonces, hermano amado, pero mire, cuando uno los oye, mire, eso trae sanidad, solo el oírlos. Ya no, ya que le digo aconsejarlos, solo el escuchar, solo el decir, el permitir que la gente se desahogue, el permitir que la gente diga lo que siente, lo que trae cargando, ya trae un alivio, ya trae un bálsamo. Pero mire, tenemos que aprender a oír. Entonces, hay gente que necesita que usted la escuche. Hay hermanos que necesitan que usted la escuche. Hay hermano, familia tuya, familiares tuyos que necesitan que usted los oiga. Entonces, para oír tenemos que aprender a oír. ¿Cuántos queremos aprender a oír, hermano? Entonces, aprendamos a oír. Aprendamos a oír. Entonces, hermano, dice, dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. Entonces, Dios quiere que aprendamos dentro de lo bueno. Quiere Dios que aprendamos a oír. Ahora, vamos a otra cita. Vamos a ir a Isaías 32, versículo número 9. Vamos a ver Isaías 32, 9. Aquí vamos a ver Isaías 32, parece que es el 9. Vamos a ver otra área. Isaías 32, 9. Gloria a Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Dice la palabra del Señor. Vamos a ver si es el 9 o es el 4. Gloria a Dios. Dice aquí: el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. Otra versión de la Biblia dice: la lengua de los tartamudos aprenderá a hablar paz, aprenderá a hablar shalom. Entonces, hermano amado, otra área que el Señor quiere que aprendamos es aprender a hablar. Entonces ya aprendimos a oír, pero el Señor nos quiere enseñar a hablar. Ahora, para aprender a hablar, hermano amado, mire, tenemos que aplicar el mismo principio de primero hay que dejar de hacer lo mal. Entonces, primero hay que dejar de hablar mal. Entonces, para aprender a hablar, primero usted tiene que empezar a dejar de hablar mal. Entonces quiere decir, hermano amado, que usted tiene que venir de parte del Espíritu una reflexión, tiene que venir de parte del Espíritu un alto en su caminar y decir: ¿sabes qué? La estoy regando, estoy hablando mal, estoy hablando necedades, estoy hablando cosas que no debo decir, estoy diciendo cosas que no debo de hablar. Entonces ya el Señor me redarguyó, ya el Señor me constriñó que estoy hablando mal. Lo que sigue es que tiene que haber un silencio. Tiene que haber un quedarse callado. Fíjese lo que dice Proverbios capítulo número 17, versículo 28. Alguien que lo tenga, léalo por favor. Proverbios 28, Proverbios 17, 28. ¿Quién lo tiene? ¿Qué dice? Entonces dice, aquí ya llegó, ya está el segundo paso de esa persona. Entonces dice, aún el necio, cuando calla, es decir, una persona necia, mire, empezó a reflexionar: ¿sabes qué? Esto que voy a decir no es bueno, es una necedad, mejor guardo silencio. Si no tengo nada bueno que decir, mejor me callo. Entonces comenzó en un redarguir del Espíritu y lo que siguió fue un silencio, se calló. Y entonces el tercer paso sería empezar a hablar bien. Primero, darse cuenta que está hablando mal. Segundo, guardar silencio. Tercero, empezar a hablar bien. Entonces, pero aquí dice la Biblia que aún el necio, cuando calla, ya empezó por el camino de la sabiduría. ¿Por qué? Porque dice que cuando calla es contado como sabio. Entonces, hermano amado, ahora, ¿por qué tenemos que aprender a hablar, hermano? Mire, ya dijimos que hay cosas que tenemos que callárnoslas. Hay cosas, mire, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué cosas no debemos decir? Por ejemplo, hay un versículo que dice: hermanos, bendigáis y no maldigáis. Entonces, algo que usted debería de callar, ¿qué es? Algo que usted no debía decir, ¿qué es? Maldición. Usted no debía maldecir a nadie, hermano. Porque mire, a veces maldecimos. A veces hasta los pastores
hermano, maldecimos. Porque, mire, yo he conocido pastores o he conocido casos donde hay hermanos que por alguna razón tuvieron que moverse de una iglesia o tuvieron que salirse de una iglesia, por la razón que usted quiera. Y el pastor le dijo: si usted se va de la iglesia, le va a dar cáncer y sus hijos se van a ir al mundo. ¿Ves? Entonces, ¿qué está haciendo el pastor ahí con la oveja? Está maldiciendo. Entonces, hermano amado, Dios no quiere que maldigamos, Dios quiere que bendigamos. Entonces dice la Biblia: no maldigáis. Y aquí dice que el necio, cuando calla, es contado como sabio. Es decir, él se dio cuenta que estaba maldiciendo, se cayó. Mejor, hermano, guardó su lengua y dijo: no voy a decir nada. Como no sé guardar otra cosa, voy a guardar silencio. Amén. Y entonces, hermano, ya guardó silencio, ya no dijo nada. Entonces ya empezó a caminar por el camino de la sabiduría. Entonces, hermano, algo que no debemos decir son maldiciones. Eso no lo debemos decir. Pero ya, ese es callarse. Pero tenemos que aprender a hablar bien. ¿Por qué tenemos que aprender a hablar bien? Vaya conmigo a Ruth, vaya conmigo al libro de Ruth, capítulo 3, versículo 11. Mire, aquí está la importancia. Ruth 3:11. Ruth 3:11. Aquí ayúdeme, por favor. Ayúdeme a predicar. ¿Quién lo tiene? Hasta ahí. Fíjese ¿quién le está diciendo esas palabras? Está hablando vos con Ruth. Ahora yo le voy a enseñar algo. ¿Sabe a quién representa vos ahí? A Cristo. ¿Y Ruth a quién representa? La iglesia. Fíjese lo que el Señor, si tomamos esa figura, está hablándole Cristo a la iglesia. Y Cristo a la iglesia le dice: no temas, hija mía, yo voy a hacer contigo todo lo que tú digas. Entonces, mire, hermano amado, qué importante es lo que hablamos. Porque Cristo dice: yo voy a hacer contigo lo que tú digas. Entonces, ¿qué estará hablando usted? ¿Para usted mismo o para los demás? Porque el Señor va a hacer con usted lo que usted hable. Por eso Proverbios dice que la vida y la muerte están ¿dónde? En el poder de la lengua. Entonces no hable muerte, hermano. No hable, mire, a veces hablamos cosas bien a la ligera. A veces del matrimonio. Mire, yo le digo esto, hermano amado. Fíjese que nosotros, por ejemplo, en nuestro matrimonio, tiene que haber un acuerdo donde jamás vamos a hablar. Jamás, hermano. Ese punto tiene que enterrarse en el matrimonio. Jamás en un matrimonio, sobre todo un matrimonio cristiano, se va a hablar de divorcio. Jamás, jamás. Porque ni de broma, hermano, ni de broma hable de divorcio. Ni de broma. Porque mire, si usted empieza a decir: no, pues si no la hacemos nos divorciamos, hermano, lo puede oír un espíritu malo de divorcio. Y entonces, aunque usted lo diga de broma, ahí se puede meter. Porque tu boca tiene poder. Tu boca tiene, hermano, lo que tú hablas, hermano, tiene poder. Entonces tenemos que tener cuidado, hermano. Por eso dice la Biblia, fíjese que ahí en Proverbios 6 dice: te ataste con las palabras de tu boca. Fíjese que había mire, hermano, un pastor que él siempre decía: yo voy a predicar la palabra aún como esté, si es posible, si es necesario, en silla de ruedas voy a hablar la palabra. Hermano, él siempre decía eso. ¿Y sabe qué le pasó? ¿Qué le pasó? Se quedó en silla de ruedas, hermano. Y después lloraba. Después lloraba y decía: Señor, ¿por qué estoy en esta condición si yo predico tu palabra? Y entonces el Señor le dijo: tú te ataste con las palabras de tu boca, porque siempre decías que ibas a quedar en silla de ruedas. Entonces hay que tener cuidado con lo que usted dice, hermano. Por eso dice aquí: lo que tú digas, yo voy a hacer contigo. Entonces por eso hable bendición, hermano. Hable bendición, hable bendición, hable bendición. Aprendamos a hablar, aprendamos a hablar, aprendamos a no maldecir, aprendamos, hermano, a no decir cosas a la ligera. La Biblia dice que por nuestras palabras seremos condenados o por nuestras palabras seremos justificados. Entonces ahí está la importancia de aprender a hablar, hermano. Entonces, si yo no tengo nada bueno que decir, ni de mí o de alguien, hermano, mejor no diga nada. Si usted no tiene nada bueno que decir de su esposo, de sus hijos o de sus familiares, mejor no hable.
Dice la Biblia que aún el necio cuando calla es contado como sabio. Hermano, aprendamos a bendecir, aprendamos a hablar bien, aprendamos, hermano amado, ¿sabes qué? Te voy a bendecir. Hermano, seamos como Jacob. Jacob tuvo un cambio en su vida, hermano amado, después de ser un hombre engañador, un suplantador, un embaucador, hermano. Dios lo cambió de tal manera que, hermano amado, a partir del cambio, a partir de Peniel, cuando él tuvo un encuentro con el ángel, hermano, él cambió su vocabulario. Y a partir de ese encuentro, hermano, usted ve que Jacob, que antes engañaba, que antes mentía, que antes abría su boca, hermano amado, para tomar ventaja, para embaucar a la gente, ahora, hermano, abría su boca solo para bendecir. Bendijo a sus hijos, bendijo a José, bendijo a los hijos de José, bendijo a Faraón y falleció, hermano, bendiciendo el nombre de Dios. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Entonces, que salga bendición, que salga bendición. ¿Cuántos quieren que de nuestra boca salga bendición, hermano? Que mi boca solo hable bendición, que mi boca solo hable cosas buenas. Y si yo no tengo nada bueno que decir de alguien, mejor no voy a decir nada, hermano. Entonces ahí tenemos mucho que aprender, hermano. Yo tengo mucho que aprender en esa área, porque a veces nos es fácil hablar de los hermanos, a veces nos es fácil hablar de la familia, a veces nos es fácil hablar de una persona y decir, no, fulano de tal es un tal por cual y es esto y el otro. Pero mire, hermano amado, tengamos cuidado, aprendamos a hablar. Aprendamos, que el Señor nos ayude, nos enseñe, porque es un área, hermano, importante, porque dice la Biblia que el Señor va a hacer con nosotros lo que nosotros digamos. Yo haré contigo lo que tú digas. Entonces la bendición se convierte en un boomerang, que usted lo avienta y ¿qué va a pasar? Se regresa. Y la maldición igual, hermano, usted lo avienta, se va a regresar. Entonces yo mejor quiero bendecir. ¿Para qué? Para que esa bendición se regrese. Fíjese, hasta yo en los carros he visto una calcamonía que dice: que Dios te dé el doble de lo que tú me deseas. Entonces, hermano, que Dios nos dé el doble de lo que hablamos. Entonces, hermano amado, que hablemos bendición. Entonces hay que aprender a hablar, ¿va? Eso es otra cosa que Dios quiere que aprendamos. Ahora, otra cosa, otra área, tercera área, el Señor quiere que aprendamos. Vamos a Mateo capítulo 9 versículo 13. Mateo 9, 13. Dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Vamos a Mateo 9, 13. Gloria a Dios. Dice la escritura: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero. Entonces Dios quiere que aprendamos a oír. Dios quiere que aprendamos a hablar. Fíjese, hermano, antes de pasar al punto A, me acordé yo de un pastor que él dice, hermano amado, que él no sabía leer. Él no sabía leer. Y entonces él quería leer la Biblia y no sabía leer. Entonces, hermano, dice que él se puso a orar. Era un hermano que venía de una aldea, que venía de una etnia, que era tzotzil, era guatemalteco. Tzotzil, o no recuerdo si era maya o tzotzil, pero hablaba él hablaba dialecto. Y no había ido ni a la escuela, no sabía leer. Pero cuando entró a la iglesia, el Señor lo alcanzó, sintió el amor de Dios. Él oía la palabra y él deseaba leer la Biblia y no podía. Entonces puso a orar fervientemente: Señor, yo quiero leer tu palabra, yo quiero aprender de tu palabra, enséñame. Si tú quieres, enséñame, yo aquí estoy. Oiga, y dice que él en esa petición, dice que en ese lapso tuvo un sueño. Y donde él miraba a Cristo, pues él vio una visión del Señor y miraba como un pizarrón y veía ahí escrito el Salmo 23. Y el Señor le empezó a enseñar a leer con el Salmo 23. Le enseñó a leer, hermano. Entonces, cuando se levanta, hermano, y empieza a identificar las letras, le dijo, mira, le empezó a deletrear como si fuera un maestro. Entonces dice que él se levanta y ve la Biblia y la entiende y dice, ya entiendo. Y el Señor me enseñó a leer en un sueño. Y va con el pastor, hermano, y le dice, pastor, le tengo una tremenda noticia. El Señor anoche me enseñó a leer. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dale una ofrenda de palmas al Señor. Con el Salmo 23 le enseñó a leer. Y oiga, el pastor no lo podía creer y dijo, a ver, léeme, a ver, agarra la Biblia. Y la abría y empezaba a leer. Entonces, fíjese, no sabía leer y el Señor lo enseñó a leer. Inglés, sí. Sí, pues es que Dios tiene todo poder. Y enseñó a este hermano, que no sabía ni hablar español, hermano. Pero mire, resulta que más adelante
él, pues Dios lo empieza a usar, lo empieza a levantar. Y dice que van a un lugar y había un endemoniado, hermano. Y entonces empieza a orar por el endemoniado. Y él, pues, como era, pues hablaba dialecto, muy apenas hablaba español, hermano. Le decía al demonio: te vas fuera en el nombre de Jesús, te vas fuera en el nombre de Jesús. Y el demonio, para burlarse de él, le dijo: no se dice fuera, se dice afuera. Y dijo: pues seiga como seiga, te vas fuera en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces, mira, hermano, oiga, fue y le platicó al pastor. Le dijo: pastor, ¿qué cree que me pasó anoche? Fíjese que estamos en un culto y ahí se endemonió una gente. Y empecé a llorar por él. Y me dijo así, le está diciendo: te vas fuera. Y el demonio me corrigió, me dijo: no se dice fuera, se dice afuera. Pues yo le dije: pues seiga como seiga, pero te vas fuera. Y entonces le dijo, oiga, el pastor dijo: no, hombre, tú eres bienaventurado. Dios te enseñó a leer y el diablo te está enseñando a hablar. Gloria a Dios. Amén, hermano, gloria al Señor. Dale una ofrenda de palmas a Cristo. Amén. Amén, mire. Entonces, mire, lo estaba el enemigo, lo estaba enseñando a hablar. Dios estaba usando al diablo para enseñarlo a hablar a él, ¿va? Entonces, a veces que Dios nos enseña a hablar, ¿va? Amén. ¿Cuántos quieren que el Señor nos enseñe a hablar, va? Que el Señor nos enseña a hablar. Entonces, hermano amado, ya que vemos esta área, vamos a ver esta otra área. Dice: id pues y aprended lo que significa misericordia, quiero, y no sacrificio. Entonces, hermano, ¿cómo andaremos en el asunto de la misericordia? Entonces, ya usted aprendería esa lección, misericordia. Porque mire, ¿por qué el Señor dijo esto? Si usted lee el contexto, usted ve que el Señor llamó a un hombre llamado Mateo. Y dice que este hombre era publicano y estaba sentado en el banco de los tributos públicos. Y este hombre, hermano, le dijo el Señor: sígueme. Ahora, si usted ve los usos y costumbres de los judíos, hermano, aborrecían a los cobradores de impuestos. Los aborrecían porque los tenían, ¿por qué? ¿Por qué? Por ladrones, por rateros, por corruptos, por traidores a la patria, oiga, todo lo que usted se imagine, ¿va? Cuando usted piensa en un político, usted luego le cuelga un montón de etiquetas. Entonces, bueno, Mateo era de ese tipo. Y luego estuvo peor la cosa para los judíos, porque dice que aconteció que fue invitado a la casa de él, y dice que en la casa de Mateo llegaron muchos publicanos a sentarse con Cristo y pecadores, y se sentaron, dice el versículo 10, juntamente con él a la mesa. Entonces, mire, hermano, qué tremendo es esto. A lo mejor usted no le pega mucho este punto, pero mire, yo quiero meter un poquito más el cuchillo. Imagine, bueno, vamos a poner así. Imagínese que yo estoy en una mesa, pastor, y imagine que llega a sentarse conmigo la persona que le caiga gordo a usted, una persona que le hizo daño a usted, una persona que, no sé, la ofendió, le cae mal a usted, y que viene y se sienta conmigo y que me ve a mí platicando con él y a risa y platicando muy, muy amenamente. ¿Usted qué pensaría? Usted diría: el pastor, mira, está con este fulano, de seguro han de ser igual, de seguro ya se entendieron, y usted le va a caer gordo eso. Entonces, mire, los judíos vieron al Señor sentado a la mesa ¿con quién? Con pecadores, con publicanos, con gente aborrecida, con gente corrupta, con gente que la gente odiaba. Y empezaron a decir, pues seguro han de ser de la misma calaña, han de ser del mismo tipo. Porque mira, está bien contento ahí, sentado. Y mire, a veces uno en el pensamiento religioso, como Simón, el fariseo, dijo: si supiera la clase de mujer que lo está tocando. Porque a veces, mire, uno se llena de esa religiosidad. Y si supiera la clase de persona con la que está platicando, con la que se está riendo, con la que está conversando. Entonces, mire, ahí estaban los fariseos. Dice que estaban juzgando. Dice cuando los fariseos vieron que estaba el Señor sentado rodeado de pecadores, dijeron a los discípulos: ¿por qué vuestro maestro come con pecadores y con publicanos? ¿Por qué está con ellos? Y entonces el Señor, ¿verdad?, les dijo: miren, los sanos no tienen necesidad de médico,
sino los enfermos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y dice, vayan y aprendan lo que significa misericordia. Entonces, mire, la misericordia es una actitud, es una, amado hermano, es algo, es una virtud que Dios quiere, hermano, que Dios tiene para nosotros y que Dios quiere que nosotros también tengamos. Y esa misericordia no se muestra hacia los amigos, misericordia no se muestra hacia los que nos caen bien, misericordia no se muestra al que no ocupa, hermano. Misericordia se muestra a un enemigo, misericordia se muestra a una persona que te cae mal, misericordia se muestra a una persona que no tiene cómo a ti pagarte. Pero entonces ahí, hermano amado, Dios quiere que con la gente que no tiene cómo recompensarte, que con la gente que te cae mal, que con aquel que te ofendió, hermano, Dios quiere que nosotros mostremos misericordia. La misericordia se muestra para con los enemigos, para con la gente desvalida, para con la gente que no tiene cómo recompensarte, hermano. Ahí es donde Dios quiere que usted aprenda a hacer misericordia, porque Dios es misericordioso. ¿Cuántos dicen amén, hermano amado? Y la Biblia dice, hermano, que nosotros tenemos que ser misericordiosos como nuestro Padre también es misericordioso. Dale una ofrenda de palmas al Señor, amén, hermano amado. Entonces Dios quiere misericordia. Misericordia, hermano. Entonces, hermano, que el Señor nos llene. Mire, vaya conmigo a Colosenses, hermano. Dice ahí Colosenses, hermano amado, algo que me impacta mucho que dijo el apóstol Pablo. Dijo ahí en Colosenses 3:12. Mire lo que dice Colosenses 3:12. Vaya conmigo a Colosenses 3:12. Dice la palabra del Señor, amén. Gloria a Dios. Dice la escritura de la siguiente manera. Gloria a Dios. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Entonces, hermano, ¿qué hace usted cuando ve una persona en la calle pidiendo? ¿Qué hace usted cuando ve a alguien necesitado? ¿Siente misericordia? ¿O le da o siente desprecio? Fíjese que a mí me impactó mucho. Estaba yo oyendo a un artista, a un actor. Y él estaba hablando acerca de que él estuvo preso. Él estuvo preso, hermano. Y él dice que su nombre era, él creo que se llama José Buenaventura Magaña. Dicen Pepe Magaña. Es un actor de cine. Y dice él que él estuvo preso. Y dice él que, hablando de esa experiencia, él comentaba que había otro actor que él estaba en un penal, creo que estaba en el reclusorio norte, y de ahí lo movieron a un penal que era Santa Marta, Catitla, en México. Y entonces dice que cuando lo movieron, hermano, había gente que iba a verlo. Y había un actor en especial que dice, él todas las semanas que yo estuve preso, él fue a verme. Y cuando me movieron de penal, ese penal a él le quedaba lejos de su casa. O sea, cuando yo estaba en el reclusorio norte, la casa de este actor estaba cerca. Entonces él iba y cada semana iba a verme, Pero cuando me movieron de penal, ese penal le quedaba más lejos, le quedaba como a, no sé, 3 horas o 2 horas de su casa, sobre todo con el tráfico de México. Y entonces dice que para entrar tenía que hacer 1 o 2 horas de fila. Dice, eran horas de traslado. Y luego aventarse otras 2 horas de fila. Y entonces dice que no dejó de ir a llevarle una comida y a ir a ver cómo estaba. Entonces ese actor era Rafael Inclán. Dice, yo aprecio y agradezco mucho a Rafael Inclán, porque él nunca dejó de ir a verme. Y mire, pues eran gente inconversa, gente que no tiene a Dios, que no tiene a Cristo. Pero mire, había misericordia para ese hombre que estaba preso. Iba y lo miraba, iba y le daba un lunch, iba y le daba un taco. Y lo iba a ver y decía, yo me quedaba, porque era 2 horas de su casa y 2 horas de fila, pero él estaba cada sábado, cada domingo estaba ahí conmigo. Cada sábado, cada domingo estaba ahí conmigo. Una vez a la semana llegaba a ver. Entonces, hermano amado, ahí es donde yo veo que tiene que fluir la misericordia. Fíjese que, hermano, yo trabajé un tiempo con un pastor que tuvo un ministerio carcelario, hermano Ezequiel Soto, ya partió con el Señor. Y yo recuerdo que el hermano Ezequiel Soto, hermano, eso a mí me tocaba impactar, siempre me impactó mucho eso. Porque él dice que una vez unos hermanos le preguntaron, hermano, ¿usted por qué comenzó a predicar en las cárceles? ¿Acaso usted estuvo preso? ¿Acaso usted tuvo algún problema con la justicia? ¿Acaso usted alguna vez cometió un delito y estuvo ahí, se dio cuenta y por eso empezó ahí? Dijo, no, hermano,
Yo conocí a Cristo desde los 15 años. Yo nunca he tenido un problema con la justicia, nunca he tenido un problema con la policía, no me han detenido nunca por nada. Entonces, ¿cómo comenzó? Y entonces él, hermano, ahí se le quebraba la voz y decía, es que yo empecé a ir a las cárceles porque yo creo que todos merecemos una segunda oportunidad. Todos. Y oiga, cuando él dijo eso, hermano, a mí me quebró. Porque mire, esa es misericordia. Esa es misericordia. Y a veces nosotros no tenemos misericordia de la gente. A veces no tenemos misericordia, sobre todo a la gente necesitada. Entonces, a veces al pecado, al que cayó, le damos el tiro de gracia. No, es un pecadorazo, es un malo, es esto, es tal por cual. Pero no nos detenemos a pensar qué circunstancias lo llevaron a esa situación, hermano. Entonces, hermano amado, hay que tener misericordia. Hay que permitirle a Dios. Mire, a veces por no tener misericordia, a veces Dios permite, hermano, para enseñarnos la misericordia, permite que vengan ciertas cosas a nuestra vida. Porque, mire, solamente el que ha a veces pasado poquito por el fuego, empieza a tener misericordia de los que están siendo probados. Y a veces Dios permite, fíjese como dice el libro de Esdras. Vaya conmigo al libro de Esdras. Vaya conmigo al libro de Esdras, Nehemías capítulo 3. Vaya conmigo a Nehemías 3:1. Le quiero mostrar un pasaje de la palabra, porque este pasaje es importante. Mire lo que dice Nehemías 3:1. Dice la palabra del Señor, gloria a Dios, dice: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Entonces, mire, me llama la atención que un sacerdote llamado Eliasib se levanta y restaura, levanta, edifica, construye la puerta de las ovejas. ¿Sabe qué representa esa puerta de las ovejas? La iglesia. Nosotros somos, aquí la iglesia es la puerta de las ovejas. Aquí está, es una puerta y aquí hay ovejas. ¿Cuántas ovejas del Señor hay aquí? Amén. Entonces, mire, aquí habla de un sacerdote que se levantó a restaurar, en figura, la iglesia. Empezó él a restaurar las ovejas, empezó él a levantarse a restaurar a la iglesia. Pero mire, hermano, ¿por qué se levantó a restaurar? Hermano, fíjese que el secreto o la clave para entender por qué se levantó a restaurar es su nombre. Dice que se llamaba Eliasib. ¿Y sabe qué significa Eliasib? A quien Jehová restaura. Entonces quiere decir que él restauró. ¿Sabe por qué? Porque a él también Dios lo restauró primero. O sea, él tuvo que haber caído, tuvo que haber tenido alguna situación donde Dios lo levantó, lo restauró, lo sacó adelante. Y como él pasó por esa situación, como él vivió ese trance de caída y ese proceso de restauración, ahora él estaba listo, ahora él estaba, hermano amado, sensible a restaurar a la puerta de las ovejas. Entonces quise que a veces, hermano, para que en nosotros se engendre la misericordia, tiene que a veces haber ciertas caídas, tenemos que pasar por ciertos trances para que nosotros nazca misericordia. Decir, fíjate, voy a tener misericordia de esta persona, porque yo también un día estuve así. Yo también un día, a mí no me escucharon, a mí no me ayudaron. Yo voy a ayudar, yo voy a echar la mano, voy a atender, voy a orar, voy a interceder. Pero es porque ya Dios te pasó por una prueba, para que tú puedas tener misericordia de otros. Entonces, hermano, dice la Biblia, vayan y aprendan lo que significa misericordia. Quiero, y no sacrificio. Entonces Dios quiere que la iglesia sea un lugar de misericordia, porque mire, Dios es misericordioso. Y la Biblia dice que bienaventurados los misericordiosos, porque ellos van a alcanzar misericordia. La Biblia dice que nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Mire, acuérdese, hermano, cuántas veces ofendemos a Dios, cuántas veces no le fallamos a Dios. Y cada mañana el Señor, hermano, nos levantamos y Dios tiene misericordia de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dale una ofrenda de palmas al Señor. Cada mañana, hermano, Dios nos da una oportunidad nueva. Nos dice, levántate, te estoy dando un reinicio para que te levantes. Entonces, mire, usted vea el ejemplo del Señor, cómo Él tiene misericordia de nosotros. Entonces, hermano, ¿quiénes somos nosotros para no tener misericordia? Si Cristo tiene misericordia de nosotros cada día. Por eso usted dígale al Señor. Y yo le invito en esta mañana que usted le diga, Señor, yo quiero tener esa misericordia. Quiero, Señor, tener la misericordia que tú tienes para conmigo cada mañana. Quiero, Señor, sentir esa misericordia.
por la gente necesitada, así como Mefiboset, va, que ocupaba la misericordia. ¿De quién? De alguien. Y un día se levantó el rey a decir: hoy tengo ganas de hacerle misericordia a alguien. A ver, ¿habrá quedado alguno de la casa de Saúl, de mis peores enemigos, a quien yo le pueda hacer misericordia? ¿Habrá quedado alguien de mis enemigos a quien yo le pueda tender la mano? Entonces, hermano amado, yo creo que, hermano, alrededor tuyo, en tu círculo familiar, o en tu círculo laboral, o en tu círculo, hay alguien que necesita de tu misericordia. Hay alguien que necesita que tengas misericordia de él. Por eso también allá en Judas dice: de otros tened misericordia. Fíjese, habla de gente que necesita misericordia y que necesita que alguien vaya y lo saque del pozo donde se metió, que vaya y lo ayude, que vaya y le eche una mano, le eche una ayuda. Entonces, hermano amado, eso es lo que Dios quiere que tengamos. Entonces, bueno, hermano, ahí hay mucho que aprender, pero es un área que el Señor quiere que aprendamos. Finalmente, la última área, hermano, vamos a Mateo 11:28. Entonces, ya vimos que Dios quiere que aprendamos a oír, aprendamos a hablar, aprendamos misericordia, aprendamos, pero vamos a ver la última de este día, que es aprender. Dijo el Señor: aprended de mí. Mateo 11, versículo número 28, ¿verdad? Vamos a Mateo 11, 28. Dice la palabra, es un versículo que usted conoce bien. Dice la palabra: venid a mí los que estén trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, hermano amado, mire, qué lección tan más difícil esa. Qué lección más difícil. Entonces, hermano amado, sabe que el Señor, mire, yo estaba viendo que hay 7 palabras hebreas. 7 palabras hebreas para denominar humildad o humillación. Hay 7 palabras. Y cada una contiene un significado, contiene un por qué y un para qué. Entonces, con esto yo me atrevo a decirle que su carrera en Cristo va a tener 7 lecciones de humildad. Humildad 1, humildad 2, humildad 3, humildad 4, humildad 5. Así como en la universidad o en la preparatoria, ¿va? Estaba física 1, física 2, física 3, matemáticas 1, matemáticas 3. Así. Bueno, hay humildad 1 hasta llegar a humildad 7. Entonces, ¿en cuál lección estará usted? ¿En cuál estaremos? A lo mejor todavía no llegamos ni a humildad 1, pero el Señor nos va a pasar por 7. 7. Entonces, porque lo que el Señor quiere es que, hermano, seamos humildes. Porque mire, a veces, hermano, como que el Señor nos mira y nos mira un poquito inflados. Nos mira, bueno, no estoy hablando de inflados físicos, estamos hablando de inflados en lo espiritual, ¿va? Que nadie se sienta ofendido, ¿va? Entonces, hermano, nos mira hinchados, nos mira, dice, como que si el Señor nos dijera: yo te veo un poquito tu orgullo medio potenciado, te veo tu autosuficiencia muy potenciada, un poquito potenciada. Entonces, pues yo quiero que seas humilde, quiero que aprendas a ser humilde. Entonces, hermano, ¿por qué Dios quiere que aprendamos la humildad? Porque Santiago, hermano, si usted va a Santiago capítulo 2, versículo 13, dice que Dios da gracia ¿a quién? A los humildes. Y Dios te quiere dar gracia a ti, hermano. Pero no nos va a poder dar gracia si somos orgullosos. No nos va a poder dar gracia si somos arrogantes. Entonces, para darnos gracia, tenemos que hacernos humildes. Por eso dice allá en Filipenses 2: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, que siendo igual a Dios, no escatimó el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se anonadó, se despojó, hermano, se hizo hombre. Y dice que como hombre se humilló, hermano. Entonces, mire, yo no conozco un rey, hermano, del calibre del Señor, hermano, que haya bajado tanto, porque nadie ha estado más alto que él, hermano amado. Él estaba en lo más alto, y de allá de la cumbre de lo más alto, hermano amado, él bajó por amor a nosotros. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Amén, hermano amado. Solo él, hermano amado, nos enseña la verdadera humildad.
Entonces, hermano amado, vea el ejemplo de Cristo. El Señor siendo Dios, teniendo gloria y teniendo adoración y siendo el Señor y dando órdenes, Él se humilló, se bajó, hermano, se anonadó, se hizo nada. ¿Dónde nació el Señor, hermano? ¿Usted se acuerda dónde nació? En un pesebre. En un pesebre. Él pudo haber escogido nacer en un palacio. Él pudo, hermano amado, haber querido ser el hombre más poderoso de la tierra. Pero no, Él vino a un pesebre. Y Él, hermano, dijo: las aves tienen sus nidos, los animales del campo tienen sus guaridas, pero yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Entonces, mire, Él vivió humilde. Se hizo hombre, sí, pero se hizo hombre humilde. Y como humilde entró a Jerusalén. Mire cómo venía, dónde venía sentado el Señor, hermano amado, al entrar a Jerusalén. Venía en un corcel blanco así real. ¿Saben qué venía sentado? En un burrito, en un pollín. Humilde, humilde. Entonces el Señor nos quiere enseñar la humildad, hermano. La humildad, que no es lo que usted tenga, no es lo que usted sepa, hermano. Mire, por eso el Señor viene a enseñarnos conducta. Mire, qué bueno que sepamos escatología, qué bueno que sepamos teología, qué bueno que sepamos, hermano, algo va relacionado a la palabra. Pero mire, hermano, más que alguna ciencia, el Señor nos quiere enseñar conducta. ¿Cuántos dicen amén? El Señor quiere que usted modifique, hermano, que usted sea cambiado en su conducta. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Y en esa área, hermano, en esa área de la conducta, es que tenemos que ser humildes, hermano. Tenemos que bajarnos. Entonces bajémosle a nuestro orgullo. Mire, había un pastor que contaba esta experiencia. Dice él que, yo no sé si se la ha contado, pero si se la conté ya, usted hágase como que si no se la ha contado. Pero mire, había un pastor allá en Guate que tenía una iglesia bien grande. Grande, hermano, como unas, no sé, más de 1000 gentes. Y como la iglesia era tan grande, hermano, ni tenían un terreno donde parqueaban los carros. Entonces, tuvieron que poner, por necesidad de la iglesia, ujieres de estacionamiento. Y entonces, hermano, vino el coordinador de ujieres al pastor, le dijo: pastor, nos hacen falta ujieres para que nos ayuden a los hermanos a estacionar, que se pongan un chaleco con cinta reflejante y agarren una franela y anden de viene, va. Viene, hermano, ahora acomódese y así. Necesitamos, hermanos, que nos ayuden al estacionamiento. Y resulta que dijo el pastor: bueno, puedo hacer la convocatoria a los hermanos para que se añadan al grupo de ujieres. Hizo la convocatoria y se añadió un buen grupo, hermano. Y entonces ya él les dijo: a ver, los hermanos que quieran servir, ahí está el coordinador, él los va a capacitar, les va a dar lo necesario. Y sí, los capacitó, hermano, y ya les dio su chaleco, les dio sus turnos donde iban a estar sirviendo en el estacionamiento. Y ahí estaban ya los hermanos sirviendo, hermano. Y había uno que sobresalía en su servicio, en su amabilidad, en su atención a los hermanos. Y así estaba ahí el trabajo del ujierato. Pero resulta que al tiempo de eso, el pastor se enferma, hermano, se le desprende la retina. Y entonces un pastor que era adjunto le dijo: hermano, fíjese que aquí en la iglesia hay un hermanito que viene aquí, que él es especialista en oftalmología. Él tiene especialidad y diplomado en Estados Unidos. Inclusive él es el dueño de su propia clínica. Aquí tiene un consultorio. Dijo: vaya a verlo. Y total le dio la dirección. Y como era tan grande, pues él no lo conocía, hermano. Como era tan grande la iglesia, no sabía pues cuál hermano lo ubicaba. Y total le dio la dirección y fue el pastor a la clínica. Y cuando llegó, estaba en una de las áreas más exclusivas de Guatemala. Y era un edificio, hermano, todo de cristal. Y cuando llegó, en una recepción lujosa, hermano. Y ya la secretaria dijo: sí, ya el director lo está esperando, hermano. Y entonces le dijo: pasa el ascensor. Tenía ascensor. Y lo llevó hasta aquel despacho, aquel consultorio, hermano, de lujo, alfombrado, y los diplomas ahí de la Universidad de Estados Unidos y todo. Y llegó, y mire, hermano, se sorprendió el pastor que el director de la clínica era un hermano que servía en el estacionamiento de la iglesia. El más amable, el más atento, era este hermano. Ahí ya se ponía su chaleco reflejante y su franela y ayudaba a los hermanos a acomodar. Y acá era el mero tatashkán de la clínica, hermano. Estudiado en Estados Unidos y todo. Y de veras que uno, hermano, ocupa lecciones de humildad, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Yo no sé usted, pero yo sí, hermano. Yo sí ocupo. Porque mire, si ese hombre que estaba acá era el mero y allá era
el que ayudaba a los hermanos. Entonces necesitamos eso, hermano, que el Señor nos enseñe. Por eso dice la Biblia, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Entonces, hermano, yo quiero aprender de Cristo. Fíjese lo que dice Isaías, vaya conmigo, Isaías capítulo número 66, versículo 1. Quiero finalizar con este pasaje. Dice aquí, mire cómo dice Isaías 66, 1. Gloria a Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Dice la palabra del Señor, Isaías capítulo 66, versículo número 1. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a esa cita, déjeme llego. Dice la palabra. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré, mire, escucha esa palabra. Pero voy a mirar, voy a poner mi atención a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Entonces, hermano, mire, yo le dije que hay 7 palabras hebreas para denominar humildad. Y aquí aparece una que significa humilde. Esta es lección 1, humildad 1. Entonces, esta palabra que se traduce aquí del hebreo como humildad, también sabe qué significa. Herido. Herido. Entonces dice aquí, voy a mirar a aquel que es pobre y herido. Y hay otra palabra que también significa que está más fuerte. Herido. La otra palabra, mire, hasta no quisiera decírsela, pero se la tengo que decir. Herido también significa mutilado. Mutilado. Entonces quiere decir, hermano, que para que a veces uno aprenda a ser humilde, Dios nos tiene que herir. Y en determinados momentos hasta mutilar, para que uno aprenda a ser humilde. Por ejemplo, mire, volvamos a un ejemplo que poníamos hace un momento. Jacob era el mero mero. Jacob se sentía, hermano, oiga, nadie le ganaba, ni su hermano, ni su papá, ni su suegro, hermano, le ganaban una. Pero mire, hermano, Dios lo miraba así mero saboroso, mero hablador, mero orgulloso. Y el Señor, hermano, lo tuvo que meter en un aprieto, en un apuro, en Peniel. Tanto, y como que Jacob, hermano, ya estaba cansado de ser así. Porque mire, si hay algo que cansa es el orgullo, hermano. Ojalá que a nosotros nos llegue eso, ¿va? Ojalá que usted un día diga, ¿sabes qué? Ya me cansé de ser como soy. Ya me cansé de ser orgulloso. Ya me cansé de esta vida que llevo, porque tengo situaciones que me están avasallando por causa de mi orgullo. Entonces aquel hombre ya estaba cansado. Entonces se puso a pelear con un ángel y dijo: yo no te suelto hasta que no me bendigas. Yo no te suelto hasta que hagas algo en mí. Yo necesito algo del cielo, pero necesito que tú me lo des. Y yo no te voy a soltar. Qué bueno que usted se ponga en esta mañana y decir: Señor, yo no te suelto hasta que no hagas conmigo, gloria a Dios, lo que tú quieres para mí. ¿Cuántos dicen amén? Una ofrenda de palmas al Señor. Amén. Hasta que tú no me cambies. Gloria a Dios. Entonces mire, hermano, esto es tremendo. Entonces pues, se puso a pelear. Y entonces, hermano, dice que ya rayaba el alba y el ángel se tenía que ya ir. Y entonces Jacob estaba aferrado: no te suelto, y no te suelto, y no te suelto, hermano. Y entonces dice que el ángel, para que lo soltara, le descoyuntó su muslo. Y a partir de ahí, ese hombrón, ese hombre que nadie le ganaba, ese hombre que estaba impuesto a sabérselas todas de todas, hermano, a ganar, a ser ventajoso, pues ya no volvió a caminar igual. Tuvo que usar un bastón hasta su muerte. Entonces lo hirieron, lo descoyuntaron. Entonces, hermano, qué tremendo es eso, ¿verdad? Dice que a veces uno no repara en eso, pero mire, hermano amado, qué tremendo es esto de que a veces, hermano amado, uno está impuesto a valerse por sí mismo, uno está impuesto a hacer las cosas por uno mismo. Pero qué tremendo es que a veces Dios permite que uno pues dependa un poquito de los demás para que uno aprenda a bajar. Fíjese que yo oí el testimonio de un pastor que decía: no, yo estaba impuesto a estar predicando y andar de aquí para allá, y un día me dio una crisis de gota que me tenían que llevar en silla de ruedas,
Y eso para mí era ya una humillación, porque yo el hombrón y luego en otra ocasión dice otro pastor que tuvieron, hermano amado, que tenía que, vaya, él se sentía se sentía él muy, y oiga, de repente que le da un problema, hermano amado, de hemorragia en la panza, en el estómago, hemorragia interna, y tuvieron que meterlo tuvieron que internarlo, y yo no sé por qué, pero mire, en el hospital, hermano, te dan unas batas que parecen minifaldas, y luego que se cierran no por adelante, sino se cierran por atrás, hermano. Entonces anda uno tapado de aquí, pero todo es cubierto acá atrás, ¿va? Hermano, y oiga, pues qué humillación, va. Y luego acostarte ahí en la mesa, y oiga, bueno, tuvo que pasar por ese trance. Pero mire, hermano amado, a veces, pues Dios permite esas situaciones. ¿Sabe para qué? Para humillarnos. Entonces, mejor, antes de pasar por eso, mejor humillémonos nosotros. Mejor voluntariamente digamos, Señor, pues yo hoy vengo a humillarme. ¿Para qué vamos a llegar a esos lares? Mejor vamos a humillarnos nosotros, hermano. Porque aquí dice la Biblia, yo voy a mirar a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Haga de ese versículo una realidad. Practique ese versículo. Que ese versículo en esta mañana se haga un rema, se haga una experiencia en usted. Que usted sea humilde y que pueda temblar a la palabra de Dios. Póngase de pie, hermano amado, y vamos a orar. Vamos a acercarnos a nuestro Dios. Vamos a venir ante su presencia. Y hoy el Señor nos ha dado algunas áreas donde tenemos que aprender. Áreas de aprendizaje. A oír, a hablar, a tener misericordia y finalmente a tener humildad. Entonces, ahí donde está, doble sus rodillas. Si usted puede hacerlo, hágalo, porque vamos a acercarnos a Dios. Y hoy vamos a cumplir la palabra. Hoy vamos a acercarnos al Señor. Y hoy abra su corazón a Dios y diga, Señor, yo vengo a que tú ministres esas áreas en mi vida, Señor. Yo quiero que tú me enseñes a oír. Quiero que tú me enseñes a hablar. Quiero que tú me enseñes, Señor, a tener misericordia. Y hoy quiero, Señor, aprender de ti la humildad, Señor. Quiero aprender a ser humilde, a ser manso, a ser sencillo. Dígale, Señor, aquí estoy. Presentémonos ante Dios, hermano. Presentémonos ante Dios. Digámosle, Señor, quiero ser humilde. Quiero, Señor, tener, Señor, llenarme de tu presencia. Porque solamente tú eres la humildad, Señor. La humildad es una persona y esa humildad es Cristo Jesús en nosotros. Deja que Cristo crezca en ti. Dile, Señor, que yo mengüe, que yo disminuya, pero que tú aumentes, Señor, que tú crezcas en mí, Señor. Aquí estoy, Padre. Hoy abrimos nuestro corazón a tu presencia, Señor. Dice tu palabra, Padre, que nuevas son cada mañana tus misericordias, y por la abundancia de tu misericordia hoy me acerco al trono de tu gracia, Padre, para implorar misericordia, para implorar tu ayuda, Señor, para implorar tu llenura, para implorar, Señor, tu socorro, Señor, para implorar misericordia. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Padre. Tócanos, Señor, haga un milagro, haga una obra en nosotros, Señor. Cambia, transforma, Señor, libera. Que sea liberada nuestra alma, Señor, de todo orgullo, de toda soberbia, de toda dureza, de toda insensibilidad, Señor. Oh, queremos ser humildes, Dios. Oh, Ramajaira, Ramasaya, Ramamá. Hoy necesitamos de Dios. Hoy tú necesitas más de Cristo. Hermano, hay gran necesidad de Dios en esta mañana, en nuestra vida. Hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad donde volte a ver. Hay necesidad
necesitamos. Oh Padre bendito, llénanos. Oh, queremos morir para que tú vivas. Queremos, Señor, menguar, disminuir